Aleluya. Bien, pues vamos a compartir acerca de que el Señor Jesús viene pronto. El Señor Jesús viene pronto y necesitamos reconocer las señales de su venida. El Señor Jesucristo viene pronto. Recuerdo yo que desde que conocí la palabra y conocí al Señor Jesucristo, más allá de 30 años, se hablaba acerca de que el Señor Jesucristo vendría por su iglesia. Y aunque en aquellos tiempos, en aquellos momentos también se hablaba de que Jesucristo venía pronto y que estábamos prácticamente en la víspera de su venida, hoy más que nunca estamos seguros de que Él viene muy pronto. Y nosotros tenemos que estar vigilantes, nosotros tenemos que estar seguros, nosotros tenemos que estar conscientes, pero sobre todo confiados en el Señor. Así es que le voy a pedir que me acompañe a leer algunos versículos. Vamos primero al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan vamos al capítulo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 16. Y acompáñenme por favor en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos al versículo 1 y después nos vamos a ir al versículo 13. Juan 16, versículo 1. Dice el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que no seáis ofendidos. En otras Biblias dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. En otras traducciones dice: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Y el Señor Jesucristo, así como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y las escrituras nos enseñan acerca de los últimos tiempos, la palabra nos enseña acerca de estos eventos para que tú y yo estemos conscientes, para que tú y yo estemos vigilantes, pero sobre todo para que no pensemos o para que no seamos tomados por sorpresa en algo que no sabíamos que iba a suceder. Para que no nos escandalicemos o nos ofendamos por algo que no pensábamos que iba a venir. Pero antes bien, Dios establece lo que va a suceder y quiere que tú y yo estemos conscientes de ello, pero seguros en Cristo. Porque tú sabes que en Cristo Jesús tú y yo podemos estar seguros y el Señor nos va a guardar de cualquier calamidad y de cualquier situación que habrá de venir por causa de los últimos tiempos. Déjame te pongo en perspectiva. La palabra de Dios es la palabra profética o es la profecía más segura. El mismo apóstol Pedro dice: nosotros escuchamos una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd, cuando estaban en el monte de la transfiguración. Pero el mismo apóstol Pedro dice: la palabra de Dios, la palabra que salió de la boca de Dios, la escritura. La Biblia, recuerde que es la representación de la palabra de Dios, pero tiene que ser concebida en el corazón, renovando nuestras mentes y concebida en el corazón, conocida, entendida correctamente, creída correctamente, concebida en el corazón y puesta por obra. Y la palabra es la profecía más segura. Ahora, si nosotros hablamos de profecías sobre nuestras vidas, Dios diseña un plan maravilloso, glorioso y perfecto para tu vida y para mi vida. Pero no depende de Dios ni de la soberanía de Dios que ese plan para tu vida y mi vida se cumplan. Pero depende de ti y de mí. Porque Dios nos dio el derecho de decidir y Él respeta su derecho, porque no puede contradecirse a sí mismo. Así es que aunque Dios trama un proyecto y un diseño glorioso y un patrón, un trayecto maravilloso en su poder, en su gloria, en su amor, depende de ti y de mí que caminemos en Él. Dios nos predestinó, Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó todas las cosas, pero depende de que tú conozcas
creas, entiendas correctamente, de que tú decidas caminar en ese proyecto y en ese plan para que entonces puedas andar sobre el proyecto, sobre el camino que el Señor trazó, que es el mejor camino con el cual tú puedas ser eficaz, ser victorioso y vivir en esta tierra. No hay otro. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. Y aunque el creyente ha recibido a Jesús como Salvador, pero no necesariamente como Señor. Porque cuando el creyente está convencido de que Jesús es el Señor y entiende el señorío de Jesús, entonces Jesús es el que toma las decisiones en la vida del hombre. La pregunta es, ¿cuántos creyentes permiten que Jesús tome sus decisiones? ¿Cómo es que Jesús puede tomar las decisiones? A través de su palabra, a través de que su palabra forma un sistema de pensamiento en la virtud, en la justicia, en la gracia, en el evangelio, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y somos transformados a lo que la palabra dice. Por eso la palabra es viva y eficaz. Pero cuando nosotros mantenemos otro sistema de pensamiento y en ciertas áreas de nuestra vida decidimos caminar de otra manera, como este mundo camina, entonces Jesús no puede actuar como Señor. Y no es que Jesús no sea Señor, pero tú no le permites ser Señor cuando tú decides tomar tus decisiones basadas en los sistemas de pensamiento de este mundo. Pero cuando tú decides que la palabra domine y guíe tu vida, que el Espíritu Santo guíe tu vida, entonces el Señor Jesús será Señor de tu vida en esta área y en esta área y en esta otra área de tu vida. Amén. Ahora, depende de ti y de cómo respondas positivamente por la fe a la palabra para que tú camines en el camino de Dios, en el proyecto de Dios. Y si tú decides en cierta área no caminar, Dios siempre estará ahí y su camino siempre estará presente. ¿Vas a perder el tiempo? Sí. ¿Va a haber retraso para que te puedas apropiar de la bendición que Dios ya te concedió, te entregó por gracia en Cristo Jesús? Sí. Pero Dios nunca se va a retractar de lo que te ofreció, de lo que te concedió, de lo que ya te entregó y que se encuentra en tu espíritu, si eres un creyente nacido de nuevo. Y aunque tú llegues al final de tus días sin haber experimentado nada en este mundo de la bendición que Dios ya te regaló por gracia, Dios te sigue amando igual y tú tienes garantizada una eternidad con Cristo, si tú eres un creyente nacido de nuevo. Pero, ¿qué necesidad de sufrir, padecer y vivir como alguien de este mundo cuando somos hijos del gran Rey? Ahora bien, hablando de la profecía, pero no de nuestras vidas, sino la profecía que de acuerdo a la palabra hay cosas que se van a cumplir. Lo desees tú o no lo desees, que no está determinada por nuestro derecho a decidir. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que estar enterados de cómo el Señor nos muestra en su palabra para que sepamos que estas cosas, creamos o no creamos, querramos o no querramos, son decisiones que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo que habrían de suceder y sucederán tal cual el Señor las habló. En principio el Señor diseñó un plan redentor y la venida de Jesús. Jesús vino hace 2000 años, se manifestó, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, envió su Espíritu Santo a nosotros, perdonó nuestros pecados, nos dio la abundancia de su gracia y el regalo de su justicia, nos hizo hijos de Dios a través de la fe, a todos los que hemos creído. Nos puso un sello, somos ahora propiedad de Él porque Él murió por precio, Él pagó el precio para nuestra redención. Y el Señor Jesús prometió que vendría por segunda vez por su iglesia. Y esto ha de cumplirse
como fue diseñado por Dios. Pero Dios también nos avisa de cosas que sucederán en este mundo para que nosotros seamos cuidadosos, para que nosotros seamos sobrios, para que nosotros sepamos, no nos escandalicemos y para que nosotros habitemos al abrigo del Altísimo, protegidos y cubiertos por su poder, por su mano, por su unción, para que estemos seguros en Él. Amén. Y vamos a ver algunas de estas cosas para entender que el tiempo prácticamente, el reloj sigue su marcha, pero prácticamente está a punto de dar su última campanada, está a punto de llegar al punto correcto en donde estas cosas llegarán a su fin. Y nosotros tenemos que saber y entender estas. Ahora, fíjate cómo dice el versículo 13 del capítulo 16 de Juan. El versículo 13 dice: Empero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, dice, Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién nos guiará a la verdad? El Espíritu de verdad. ¿Cómo es que está bautizado este mundo? Además de en egocentrismo y en maldad, este mundo está bautizado en mentiras. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que este mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire, el diablo. Y el diablo es padre de mentira desde el principio. Así es que este mundo está bautizado, sumergido en mentiras, pero es el Espíritu Santo que nos fue dado, la unción que nos fue dada, que nos guiará en la verdad, aún en medio de un mundo lleno de mentiras. Pero fíjate cómo sigue diciendo. Dice, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Y las cosas que habrán de venir os hará saber. Así es que la piedra angular, la sabiduría acerca de las cosas que habrán de venir, están en el conocimiento del Espíritu Santo y Él nos las mostrará. Él nos las enseñará. Por lo tanto, para que un creyente sea victorioso y eficaz, no solo en su vida como creyente y en su propósito de este mundo, para ser ese canal de bendición para muchos, pero también para que el creyente viva avisado, sobrio, enterado, con el conocimiento de lo que habrá de venir, necesitamos el bautismo del Espíritu, ejercitarnos en escuchar al Espíritu, la voz del Espíritu, en ser guiados por el Espíritu. Es tan importante porque todo creyente que esté falto de ser guiado por el Espíritu Santo, todo creyente que esté falto del bautismo del Espíritu, y esto no depende de Dios, Dios lo proveyó para ti, para mí, Dios lo preparó para ti, para mí, pero tenemos que entender que lo necesitamos. Cristo lo necesitó, los discípulos lo necesitaron, lo necesitó la primera iglesia que nació en aquellos tiempos, y todo creyente nacido de nuevo en esta época lo necesita, porque Él es el Espíritu de verdad, que el único que nos puede guiar a toda verdad. Por ello, muchos creyentes nacidos de nuevo que no caminan en la unción o en el poder de Dios porque o no tienen el bautismo del Espíritu Santo o sí lo tienen pero no se ejercitan en ello, viven llevados por todo viento de doctrina y de sistemas de pensamiento de este mundo y se han conformado a todas las condiciones y maneras de pensar. Están sufriendo como este mundo sufre, están padeciendo como este mundo padece, están viviendo como este mundo vive. Y no hay diferencia aparente, excepto que aquellos que viven sin la unción, aquellos que viven sin el bautismo del Espíritu pueden decir que son cristianos. Pero tal parece que no hay una diferencia entre su manera de vivir comparada con la manera de vivir de un incrédulo. Por eso es tan importante que nosotros caminemos en el poder del Espíritu, que nosotros caminemos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y si tú eres un creyente nacido de nuevo y no tienes el bautismo del Espíritu Santo, pídeselo al Padre, porque es un regalo para todo creyente. Él lo va a dar sin reproche. No hay nada que pueda obstaculizar, oponerse a que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo.
No hay nada que pueda oponerse excepto tú. Así es que si tú lo necesitas, si tú lo deseas, si tú crees que lo necesitas, pídelo al Padre. Padre, dame el bautismo de tu Espíritu Santo y el Señor te lo va a dar. Y tú di, lo creo, lo recibo, y en esos momentos, si lo crees, el Señor te lo va a dar. El bautismo del Espíritu Santo es muchas cosas. Pero hay una señal que determina que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y en el cual Dios quiere que nos ejercitemos, y es el hablar en lenguas. El hablar en el Espíritu, el hablar en lenguas no es el bautismo del Espíritu, es parte, pero es una señal que manifiesta que tenemos el bautismo ya. Y no es por esfuerzo, no es por raciocinio, no es por méritos. El bautismo del Espíritu Santo se recibe a través de la fe y es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Nadie puede recibir el bautismo del Espíritu Santo si primero no ha nacido en Cristo, si primero no es un creyente nacido de nuevo. Para ser un creyente nacido de nuevo, por si es necesario que tú lo compartas con otros, es importante entender que somos pecadores, que el hombre nació destituido de Dios en pecado y que necesitamos un Salvador. Cristo pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, derramó su sangre para perdonarnos. Así es que entendiendo el pago de Jesús en la cruz del Calvario y entendiendo, creyendo en Jesús que descendió del cielo y se hizo hombre, pagó en nuestro lugar para justificarnos y resucitó para nuestra justificación, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador, creyendo en Él y en su obra terminada, entonces todo hombre tiene la oportunidad de ser hecho un hijo de Dios, una nueva criatura. Y no es por voluntad de hombre, no es por voluntad de sangre ni de carne, pero por la maravillosa y preciosa voluntad de Dios que somos hechos hijos. Amén. Así es que el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad y el que nos dará a conocer las cosas que habrán de venir. Esto es fundamental porque el Espíritu Santo tiene un propósito, una operación. El Espíritu Santo no tiene como función condenarte, hablarte de tu pecado, no, guiarte en toda la verdad, enseñarte las cosas que habrán de venir, glorificar a Jesús. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío. Glorificar a Jesús, guiarte en toda la verdad que es Jesús a través de la palabra y enseñarte las cosas que habrán de venir. Y la palabra describe muchas de estas cosas que habrán de venir. Ahora, vamos rápidamente a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. Tesalonicenses, capítulo 4. Acompáñame rápidamente a ver Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a leer 3 versículos. Desde el versículo 15. Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y está hablando de su segunda venida, no de la primera, porque está hablando aquí el apóstol Pablo, dice, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, con poder, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Todo aquel creyente que duerma, que haya muerto ya. Su cuerpo resucitará primero. Y dice la Escritura, luego nosotros los que vivimos, los que estemos aún en vida en este mundo, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjate qué interesante es que dice, alentaos, para que los que han tenido pérdida no estén tristes, pero que sepan que el Señor viene y viene pronto, y que los que ya durmieron en Cristo resucitarán primero. Ahora, dice la Escritura algo muy interesante aquí. Dice, primero el versículo 16. Perdón, el versículo 16, sí dice, el Señor mismo con voz de mando, con su voz, Él hablará. Él dará órdenes como un capitán que da órdenes para la guerra a todos sus escuadrones. El Señor descenderá con gloria y con poder del tercer cielo, del lugar en donde
el Señor está sentado a la diestra del Padre. Dice, descenderá a las nubes y con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los llamará. E inmediatamente que los muertos en Cristo, sus cuerpos resuciten de los mares, de la tierra, del polvo de donde hayan sido sus cuerpos dejados, dice, inmediatamente, exactamente después, nosotros los que vivimos seremos, que hayamos quedado, dice la Escritura, seremos arrebatados. Dice, los que hayamos quedado. Y aquí en el griego describe una manera muy interesante acerca de los que hayamos quedado. Porque no habla de muchos, sino habla de un término muy especial acerca de pocos. Los que hayamos quedado, pocos. Dice, seremos arrebatados con ellos en las nubes, con los que ya murieron. Dice, para recibir al Señor en el aire. Para recibir al Señor en el aire. Esta expresión en el griego significa que es una recepción como una recepción de reyes. Como una recepción de majestuosidad. Es decir, el Rey de los Reyes nos recibirá de una manera majestuosa. No solo a los que ya durmieron, sino a los que estemos vivos. Seremos arrebatados y seremos recibidos de una manera majestuosa por el Rey de los Reyes. Dice la Escritura, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos recibidos con el Señor en el aire y siempre estaremos con el Señor ya con cuerpos glorificados. Nuestro cuerpo físico será transformado en un cuerpo glorificado. Nuestro espíritu ya es perfecto, ya es como Jesús es, por eso es uno con el espíritu, con el Señor. Y nuestro cuerpo será glorificado, nuestra alma será completamente renovada. Ya no habrá pecado, ya no habrá nada incorruptible en nosotros, pero estaremos con el Señor para siempre. Ahora, cuando habla de los que hayamos quedado, no solo habla de pocos, pero también habla de aquellos que viven por el Espíritu. Recuerda que ahorita vamos a leer algunas escrituras acerca de ello, pero que el Señor mismo dice, el amor, en aquellos días el amor de muchos se enfriará. Y por otro lado dice la Escritura que el Señor Jesús hizo una pregunta en Lucas. Cuando el Señor Jesucristo venga, hallará fe en la tierra. Así es que muchos, como lo vamos a ver ahorita, apostatarán de la fe. Muchos perderán lo que han obtenido. Muchos falsamente creerán que son, pero no son, porque ellos optaron por la religiosidad, ellos optaron por servir a los hombres, creyendo que eso era suficiente por hacer el bien, pero la salvación no es por obras, sino es por gracia, a través de la fe. Así es que, por eso es tan importante que tú y yo seamos sobrios, por eso es tan importante que tú y yo seamos sensibles a la voz del Espíritu. No es un juego, esta es la palabra del Señor. Y tal cual el Señor describe su palabra, tal cual sucederá. Bien, aunque en el futuro estaremos hablando un poquito más de esto, con detalle para entender prácticamente cómo es que esto sucederá, te voy a pedir que me acompañes ahora a Mateo 24, porque en Mateo 24 queremos ver algunas de las señales para que podamos identificar que realmente estamos en la víspera de que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Estamos prácticamente en los... Antes decíamos que hace 30 años, hace 20 años, se decía que estábamos en el último minuto. Yo podría prácticamente decir que estamos en el último segundo de que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Y en Mateo capítulo 24... en el versículo 3 dice la Escritura, y estando sentado Jesús en el monte de los olivos, se llegaron a él sus discípulos aparte, es decir, solo los discípulos con Jesús, y le dijeron,
¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos preguntaron a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y aquí hay algunas palabras muy interesantes que me gustaría compartir. Fíjate, primero dice el Señor, o los discípulos dicen al Señor Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Y la palabra en el griego cuándo habla particularmente de una fecha específica, una fecha completamente clara. Los discípulos utilizaron una expresión diciendo, Señor, específicamente, acláranos con precisión, ¿cuándo? Y después dice, ¿cuándo serán estas cosas? Estas cosas. Y cuando el Señor habla acerca de estas cosas, habla también de pedir una explicación exhaustiva o una clarificación perfecta de las cosas que habrían de suceder. No solo están pidiendo específicamente el día, pero qué cosas también habrían de suceder. Y después dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? La venida es cuando Jesús regresara por su iglesia y habla del final del siglo. Pero dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la palabra en el griego señal es como las señales que hay en las ciudades. Cuando tú sabes en un lugar dónde estás por causa de las señales que están descritas en las ciudades. En otras palabras, son señales que determinarán en dónde estamos parados en la carrera o en el camino profético, que no depende de ti y de mí que se cumpla, pero un camino profético, determinadas cosas que van de suceder, que ya están diseñadas, que van a suceder, y acerca de lo que el Señor Jesús habla aquí en Mateo 24 es acerca de la venida. Ahora, recuerda algo, porque ahorita vamos a empezar a leer algunas cosas interesantes, pero recuerda algo. De Dios desciende toda cosa buena. Todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Dios no manda enfermedad, Dios no manda calamidad, Dios no manda destrucción. No, no, no. Pero fíjate, muy importante esto. Cuando Adán y su mujer vivían en el Edén de una manera perfecta, Dios le dijo, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Antes de que sucediera, Dios le dijo, si comes de este árbol, ciertamente morirás. No comas de él, porque ciertamente morirás. Pero el hombre decidió comer. Así es que, ¿por qué fue? Porque murió. Porque Dios era un Dios malo y por eso desechó al hombre. No, porque Dios estableció su palabra y el hombre decidió caminar en ese camino. No sé si me explico. Desobedeciendo a Dios. El hombre no podía quejarse, ofenderse, escandalizarse por lo que le había pasado, porque Dios se lo dijo de antemano. Ahora bien, hay diferentes tiempos. Después de Adán hasta Moisés, el pecado no era culpado, no era juzgado en vida. El hombre era pecador. Muchos hombres vivieron por la fe. Muchos otros vivieron fuera de la fe. Pero el pecado no era juzgado, no era tomado en cuenta para juicio en vida a los hombres. Claro, vemos casos muy particulares como el diluvio, como el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra, pero son casos muy excepcionales en donde la perversidad y la maldad se había incrementado tanto que Dios tuvo que tomar acciones, y a través de Noé vino el diluvio y a través de Abraham vino la sentencia y el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero después vemos a Moisés, y Moisés
fue quien dio la ley. Dios dio la ley a través de Moisés y vemos cómo la humanidad vivió ahora sí en donde el pecado era juzgado de acuerdo a la conducta de los hombres. ¿Por qué vino la ley? Para mostrar al hombre que sin Dios no podía salvarse. Dios se dispuso al pueblo de Israel ser su salvador, pero el pueblo lo rechazó. Y el pueblo le dijo, prácticamente el pueblo le dijo, danos una ley y verás cómo nosotros podemos cumplir la ley para justificarnos a nosotros mismos sin tu ayuda. Y Dios les dio su ley y la ley vino a demostrar que el hombre era pecador. Pero entonces Dios habló bendiciones. Si tú cumples esto, serás bendito. Pero si tú caes en estos términos, serás maldito. Dios lo definió desde antes que sucediera y los hombres lo conocían. Y los hombres decidieron hacer el mal y entonces se apropiaron de las enfermedades, de las calamidades, de todas las maldiciones que estaban descritas. Pero no fue Dios que causó que por su maldad ellos fueran atribulados, pero fue establecido desde antes de que ellos pecaran. Y los hombres decidieron pecar y recibieron la atribución por sus pecados. De tal manera que vemos de Moisés hasta Juan el Bautista. Y después hay una época, un tiempo de Juan el Bautista hasta la venida de Jesús. Es decir, hasta que Jesús aparece en escena. Y después vemos la vida de Jesús hasta la cruz. De Jesús, desde su ministerio hasta la cruz, Jesús estaba viviendo bajo la ley. Jesús no vino a incumplir la ley, pero a cumplir la ley, porque era su ley. Ningún hombre podía cumplirla excepto Jesús. Vino a cumplir la ley y a que la ley llegara a su fin. Y en la cruz del Calvario conquistó. Y dice la Escritura en Colosenses que el acta de los decretos que nos era contraria quedó sin efecto en la cruz del Calvario porque Jesús nos redimió de toda maldición. Él cumplió perfectamente para que por causa de su obra terminada, completa y perfecta, tú y yo pudiéramos recibir lo que Él es, justo y perfecto cumpliendo la ley. Y Él recibió lo que nosotros éramos, pecado. Y Él murió en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Dios dice en su palabra que Jesús no conoció pecado, Él no hizo pecado, en Él no se halló pecado, pero fue hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios en Él, para que pudiéramos ser lo que Él era, perfectamente justo. Amén. Así es que vemos a Jesús hasta la cruz. Y todas las palabras que Jesús habló, como estas de Mateo 24, tenemos que entenderlas a través de lo que tú y yo somos por lo que Jesús hizo en la cruz. No podemos entender las palabras de Jesús declaradas hacia nosotros para beneficiarnos de ellas sin entender que Jesús fue a la cruz. Además, Jesús dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel. De tal manera que la Escritura en los evangelios habla acerca del pueblo de Israel. Y aunque habla del fin de los tiempos y aunque habla también de lo que sucederá, pero los evangelios no fueron descritos particularmente para nosotros. ¿Cómo podemos aprovechar la sabiduría, la bendición de los evangelios? A través de entender que tú y yo fuimos redimidos en la cruz de Jesús. Y podemos entonces apropiarnos y recibir esa bendición discerniendo, dividiendo la palabra a través de saber que tú y yo fuimos redimidos en la cruz. De que tú y yo estamos de este lado de la cruz, no antes de la cruz, porque Jesús habló muchas cosas antes de ir a la cruz. Y después de Jesús viene la iglesia. Pero en la iglesia primitiva, como describe la Escritura, están los apóstoles. Y los apóstoles todos eran judíos. Y la primera iglesia que nace era una iglesia judía. Es decir, de hombres de nacimiento de naturaleza israelita o judía. Esa es la primera iglesia.
Y no es hasta que viene Pablo que es llamado a predicarnos a nosotros los gentiles. Entonces vemos otra experiencia que se mezcla en paralelo. Mientras los apóstoles predican a los judíos, viene Pablo para predicar a los gentiles. Y entonces nace la iglesia del Señor a nivel generacional, es decir, ya sin lengua, sin linaje que la delimite. Y entonces cuando leemos a Pedro, cuando leemos a los apóstoles, tenemos que entender prácticamente cómo podemos apropiarnos de esa bendición, porque muchas de las cosas, aunque están hablando después de la cruz de Cristo, están hablando hacia los judíos, hacia las costumbres de los judíos, como por ejemplo pueden leer las cartas de Juan y vemos implícita la manera como Juan está hablando a los judíos. Pero nos podemos apropiar de la bendición porque tú y yo, gracias a Dios, tenemos toda la Escritura y en ella está revelada Jesús. Y es el Espíritu Santo el que nos revela a Jesucristo. Así es que después viene Revelaciones, Apocalipsis. Y Apocalipsis no tiene que ver prácticamente con nuestro diseño, con el plan, el propósito de Dios para nosotros en esta vida, pero viene que ver con el plan a nivel general de lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Y entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, tenemos que entender estas cosas. Dice la Escritura entonces que todas estas, dice el Señor Jesús, o antes de que el Señor Jesús hablara, los discípulos le decían, dinos con exactitud, ¿y qué cosas claramente van a venir? Que sean como señal, que nos digan en qué parte del proceso estamos de tu venida. Y después le dice, al final del versículo 3, dice, y del fin del siglo. Cuando habla del siglo, no habla, en otras Biblias dice final del mundo, habla de una era. Cuando la palabra en el griego siglo está hablando referente a una era, a una época. Y en el mundo, a través de la historia del hombre, ha habido diferentes épocas. Inicia una época, termina una época, y después de que termina una época, inicia otra época. Así es que cuando el Señor Jesucristo venga, está una época por finalizar, viene el Señor Jesús, y está una época por iniciar, una nueva época. Ahora, hay quienes piensan, y hay diferentes posturas. Te voy a hablar de la postura más benéfica. La postura más benéfica habla de que el Señor Jesús vendrá por su iglesia, lo que leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, vendrá por su iglesia antes de la tribulación sobre este mundo. Lo que vamos a leer ahora en Mateo 24 no es ni tantito a lo que sucederá en la tribulación o en la gran tribulación. Para entender lo que sucederá en la tribulación y en la gran tribulación, es importante que tengamos que ir a Apocalipsis, lo estaremos viendo después. Pero particularmente, Mateo 24, hay quien dice que es el final de nuestra época antes de que el Señor Jesús venga por su iglesia y antes de que la tribulación y la gran tribulación se presenten. En otras palabras, el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia en breve. Todos los que seamos en Cristo seremos arrebatados, los muertos resucitarán, es decir, los que están en Cristo, solo los creyentes que ya murieron serán levantados. Desde que Jesús resucitó y llevó cautiva la cautividad, a partir de ahí, todos los que fallecieron, los discípulos, los apóstoles, la primera iglesia y todos los que han fallecido hasta que el Señor Jesucristo venga, van a ser levantados primero, después nosotros vamos a ser llevados juntamente con ellos a las nubes, seremos recibidos de una manera majestuosa con cuerpos glorificados y entonces a partir de ese momento estaremos así siempre con el Señor. Y en Apocalipsis vamos a entender después qué es lo que haremos con el Señor. Vendrá después de ese momento, de ese evento, bajo esta postura que es la más benéfica, vendrá un tiempo de 7 años que está descrito en las profecías del profeta Daniel, la última semana hablando prácticamente acerca del pueblo de Israel y cómo en todo el mundo se vivirán 7 años
de tribulación y de gran tribulación. A partir de que la iglesia sea arrebatada en esta postura, aparecerá el anticristo. Pero el anticristo aparecerá de una manera, entre comillas, positiva, porque causará que todos entren en unidad y que donde se diga que habrá guerras, él tratará de la unidad y él tratará de convertir esa unidad en paz. Después lo estaremos viendo, pero en esta postura se habla de que al final de los 3 años y medio, la primera parte, la mitad de la tribulación y gran tribulación, el anticristo morirá. Y a partir de ese 3 años y medio, el anticristo resucitará, pero ahora, de acuerdo a la postura, personificado o completamente naturalizado, por decirlo así, el diablo en el anticristo. Es decir, primero será un hombre de maldad y después será el mismo diablo en ese hombre. Y vendrán los otros 3 años y medio de gran tribulación, en donde habrá una persecución, bueno, cosas terribles que sucederán, no solo del juicio de Dios, pero aquí delante de los hombres. Y después de esos 7 años, el Señor Jesucristo hará guerra, vendrá la guerra del Armagedón, y entonces, después de ese tiempo en donde el Señor Jesucristo y nosotros con Él venceremos, habrá 1000 años de paz, en donde el diablo va a ser atado y sus ángeles, sus huestes. Y después de esos 1000 años de paz, el diablo será desatado y sus huestes, y el diablo engañará a las naciones de la tierra. En esos 1000 años de paz habrá, el Señor Jesucristo reinará con nosotros los creyentes de todas las épocas, pero habrá también personas. Y dice la Escritura que el diablo engañará a las naciones, querrán hacer la guerra contra el Señor Jesucristo y su pueblo, y entonces vendrá completamente el fin. Y entonces el diablo, la muerte y todo lo que corresponde con él, la serpiente antigua, el falso profeta, todos serán echados al lago de fuego, y los que no se encuentren inscritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego, y entonces vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Prácticamente ese es el diseño. Ahora, vamos a ver qué es lo que la Escritura dice, sigue diciendo en Mateo 24, para que podamos entender. Jesús les dice, el versículo 4, dice: mirad que nadie os engañe. Una de las principales formas de los últimos tiempos en donde este mundo se va a conducir, o cómo se va a conducir, es el engaño. El engaño tiene que ver con hacerte creer que lo malo es bueno y lo bueno es malo. O el engaño tiene que ver con decirte que, como Dios dijo, no será así. Como el diablo, la serpiente engañó a Eva. Le dijo, no morirás. Pero su palabra, la palabra de Dios, fue precisa. El día que de este árbol comieres, ciertamente morirás. Y el diablo, la serpiente, engañó a Eva en sus sentidos, y ella recibió la mentira, el engaño que le decía, no morirás. Y entonces, en esta época estamos viendo que eso ya está sucediendo. 5 años atrás no sucedía. 5 años atrás, 10 años atrás más, se podía observar más. No sucedían estas cosas de que a lo malo se le hablaba, se le decía bueno. No. Yo recuerdo 5 años, 10 años atrás que los jóvenes, muchos jóvenes estaban sedientos y hambrientos de conocer la palabra, de conocer al Señor. Y aunque siempre ha habido maldad, pero lo malo era malo y lo bueno era bueno, había buenas costumbres, y aunque siempre ha habido las falsas, las huecas sutilezas, las falsas doctrinas de la religiosidad, las filosofías equivocadas, pero hace 10 años no era tan prominente, hace 5 años tampoco, pero hoy en día la gente vive tan engañada, pensando, es más, no solo te dicen mentiras, no solo
te dicen que lo bueno es malo y lo malo es bueno, pero además te montan, te hacen creer que están sucediendo cosas cuando las cosas no están sucediendo. Este mundo se ha convertido como en escenarios o escenas de películas, en donde te dicen que están sucediendo estas cosas, pero te hacen montajes. Y a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, causan verdades aparentes, pero son engaños y mentiras para que las personas se crean todo lo que les dicen. Eso está sucediendo tanto hoy en día que podemos entender ahora que el Señor Jesús hablaba de estos tiempos. Mirad que nadie os engañe. Siempre ha habido engaño. El diablo siempre ha engañado. Pero ahora hay más engaño que nunca. Mira, me voy a adelantar un poquito para explicarte algo, porque es importante que entiendas cuál es la razón de que si antes había y ahora hay más, por qué entendemos que esto es el final de los tiempos. Dice, déjame ver si... En el versículo 8, me voy a adelantar. El versículo 8 dice así: y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Esta palabra en el griego está hablando como los dolores de parto, como las contracciones. Tú y yo sabemos que cuando una mujer embarazada empiezan sus contracciones, estas ya no se pueden detener. Inician las contracciones y está próximo a nacer un bebé. Y ya no pueden detenerse las contracciones. Empiezan, y en la medida en la que empiezan, hablando claro que hay sus excepciones, pero hablando de la manera como fue diseñado, empiezan las contracciones y cada vez la frecuencia es menor y la fuerza de las contracciones es mayor, de tal manera que cuando empiezan, es un hecho que el bebé está por nacer. Y no puede detenerse el proceso. Bueno, el Señor Jesús dice en Mateo 24, y esto será el principio de dolores. Estas cosas, estas señales darán a entender que como en una mujer vienen las contracciones y no se detendrán hasta que, como en una mujer nace el bebé, hasta que venga el fin. Bien, vamos a leer rápidamente lo que dice en el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos dirán que tienen la verdad, muchos engañarán, como está prácticamente sucediendo hoy en día. Dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Oiréis de guerras y rumores de guerras. La palabra de rumores tiene que ver con oír, con saber que está sucediendo. No significa que son guerras que no existen, no. Es como oirás de que suceden guerras donde tú puedes ver, pero sabrás que existen otras guerras que aunque no estás presente, pero sabes que sí están. Y hoy en día, todas estas cosas han sucedido. Y a través de los medios podemos ver que existen. Dice después, mirad que no os turbéis o aterroricéis, dice la Escritura. ¿Hay terrorismo en este mundo? Claro, es más, religiosamente hay terrorismo en este mundo. Tanto así que las acciones incomprensibles de los fanáticos extremistas causan terror en las personas. Después dice el versículo 6, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y aquí no solo está hablando de países, aquí también en el griego, en el original, está hablando de razas, o de grupos étnicos, o de grupos religiosos. No solo habla de países, pero habla de razas, grupos étnicos o grupos religiosos. De tal manera que tú y yo sabemos que esto se está dando. Las religiones, unas en contra de la otra.
Dice, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Si tú buscas en el internet donde llevan el registro de los sismos, movimientos telúricos, hay miles de terremotos en la Tierra cada día. Muchos son imperceptibles, pero muchos son fuertes. Suceden en el mar, suceden entre las poblaciones, pero hay miles diarios, como nunca antes lo había habido. Dice, habrá pestes, hambres. Hay países en donde con lo que tú gastas en una comida en un restaurante, en esos países una familia puede vivir por una semana. Hay países en donde hay hambre. Aún en los países capitalistas hay hambre. En nuestro país hay hambre. Habrá pestes. Habrá persecución. Dice el versículo 9. Se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Las personas hoy en día, digamos que no hay tanta enemistad en el sentido que tú te llames cristiano, sobre todo cuando tú no eres diferente a los demás. Pero hoy en día lo que está sucediendo es que los cristianos están siendo entregados a tribulación por los hombres, a muerte por los hombres y aborrecidos por los hombres por causa de mi nombre, dice Jesús. Pero es porque los creyentes que predican la sana doctrina no están siendo inclusivos con las perversiones de este mundo. Por ejemplo, ¿qué es lo que este mundo está anhelando? Que todos sean inclusivos. Ahorita es una opción, en unos lugares es una obligación, pero el día de mañana lo van a convertir en una obligación. Te voy a decir de dos cosas importantes. Una de ellas el aborto y otra de ellas el homosexualismo o el matrimonio, más bien el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Hoy en día, en muchos lugares, el aborto ya es legal. Pero el día de mañana prácticamente será legal en muchas cosas. Y serán entregados muchos en cárceles, menospreciados, entregados a tribulación, aún muertos. No solo por causa del evangelio, sino porque no son inclusivos los creyentes, permitiendo el aborto, promulgando el aborto, comunicando el aborto, publicitando el aborto. Y porque creyentes no son inclusivos, permitiendo o que haya casamientos de personas del mismo sexo en las iglesias o congregaciones o a través de los líderes o de los pastores cristianos que predican la sana doctrina. Entonces, hoy en día no hay tanta persecución en el sentido, aunque sí existe en el sentido de que tú declares a Jesús, pero porque no eres inclusivo hay persecución. Y no me malinterprete, no estoy hablando nada en contra de las mujeres que abortan, porque Dios las ama igual. Y Cristo murió por ellas. Y no estoy hablando de las personas que tienen una identidad diferente a lo heterosexual, porque Dios las ama igual y Dios envió a su Hijo para morir por sus pecados también. Pero estoy hablando contra las acciones, el engaño, las actitudes en las cuales viven las personas que abortan o las personas que viven acerca de no entender la identidad con la que Dios los creó. Y estas cosas estarán sucediendo más y más y más y más en los próximos días. Los países están teniendo gobiernos progresistas que apoyan todas estas iniciativas para dar inclusión a todas las minorías.
Y no es que los creyentes menosprecien a las personas, pero los creyentes no pueden conformarse a este mundo. Y tampoco puede tolerar que a lo malo se le llame bueno y permitir que lo malo se convierta en algo bueno dentro de la predicación del Evangelio. Así es que habrá tropiezos. Unos se entregarán unos a otros en las mismas iglesias. Unos se entregarán a otros. Unos a otros se aborrecerán. Por eso el apóstol Pablo habla de la unidad de la fe, porque las mismas iglesias, por causa de pensar de una manera diferente, se aborrecen. Aún hasta se han matado siendo creyentes. Dice, muchos falsos profetas 11 se levantarán y engañarán a muchos. Una vez más dice, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la cual se ha multiplicado en gran manera hoy en día, dice, el amor de muchos se enfriará o se resfriará. El amor de muchos se enfriará, quedará sin efecto, el corazón será insensible, endurecido a amar a Dios y amar al prójimo. Recuerda que Dios nos amó para que nosotros le amemos a Él y amemos al prójimo. Dios nos amó porque Él quiere que tengamos una relación personal con Él. Cuando nosotros le amamos y le damos gloria, Él se complace, Él se llena de tanto amor, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, dice la Escritura. Dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, hay quien dice que este versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, no es una palabra declarada para los creyentes nacidos de nuevo, porque los creyentes nacidos de nuevo, los que estamos en Cristo, seremos salvos por creer en Jesús, no por perseverar hasta el fin, sino por creer en Jesús. Ahora, si yo quiero poner en contexto esta palabra, es que cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, debe encontrarme a mí creyendo, no rechazándole. Porque ha habido creyentes que habiendo conocido a Jesús, ahora le rechazan y no quieren saber nada. Han resistido y desistido de la salvación, del poder salvador de Cristo y del pago de sus pecados. Yo no sé si estas personas fueron creyentes o no antes, pero todo aquel que rechaza a Jesús no podrá tener una eternidad con Cristo. Así es que si podríamos decir que el que persevere hasta el fin, este será salvo, particularmente es, tú y yo necesitamos ser sobrios y nunca rechazar a Jesús, sino antes bien proseguir hasta la meta, no retrasar para perdición, pero seguir hacia adelante. Amén. Así es que este es el principio de lo que está sucediendo ya. Empiezan las contracciones, estas ya no pueden detenerse porque esta era está a punto de terminar. El Señor Jesucristo viene pronto, una nueva era está por comenzar y tú y yo estamos incluidos, si somos creyentes nacidos de nuevo, a ser recibidos por Cristo con toda majestuosidad, no por nuestros méritos, sino por la fe en su nombre y estar siempre con el Señor. Amén. Así es que en estos, un día como hoy, todos los días como hoy, en breve, es decir, en las siguientes semanas estaremos compartiendo acerca de esto más y más y más para que no te pierdas las siguientes reuniones, los siguientes eventos que estaremos teniendo. Así es que Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendecimos tu nombre y te exaltamos. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por lo que tú quieres que nosotros podamos entender y saber. Gracias por tu Espíritu Santo, por quien Cristo Jesús es revelado y glorificado en nuestras vidas, el cual nos guía en toda verdad y nos enseña todas las cosas que habrán de venir. Por lo tanto, estamos confiados y seguros, porque tú eres nuestro Maestro. Tu unción nos enseña todas las cosas. Declaramos por la fe que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús.